football game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. Rendón. A lo profundo. Y no. Díganle que no es esa pelota. Despertaron los Nationals y lo hace su mejor hombre. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Henry rápidamente. A lo profundo. Y no. Díganle que no es esa pelota. Un cutter en la esquinita de afuera. Y con el característico grito de Ernesto Jerez, empezamos este nuevo episodio de Datos Sueltos. Bienvenidos a nuestra audiencia. Datos Sueltos es el podcast de Data Analítica donde exploramos cómo el trabajo con datos influye en nuestra vida más allá de lo técnico, abordando temas que tocan nuestras libertades y nuestras decisiones cotidianas. En el día de hoy, nuestro capítulo es sobre el béisbol. Lo titulamos Los datos en los deportes. En la producción del espacio, como siempre, me acompaña Vicky Martínez y aquí quien les habla, Osmel Brito Vigor. La mejor manera de saber que les interesa nuestro trabajo, que les gusta y que lo encuentran interesante, es que le den un like o se suscriban a nuestro canal. Háganlo y quédense, porque lo de hoy también les va a interesar. Como les decía, este es un capítulo muy interesante para mí porque toca el deporte que a mí más me gusta, el béisbol. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, José Gómez Frías. Vamos a agregar. Bienvenido, José. Hola, Osmer, un placer. José es abogado, comunicador y profesional de las operaciones de béisbol con más de 10 años de experiencia. Empezó como analista deportivo y en 2011 creó el primer departamento de analítica para los Leones del Escogido en la República Dominicana. Tengo que decir que es mi equipo favorito en la República Dominicana. Ha sido asistente del gerente general, director de operaciones y gerente general del Escogido. Actualmente funge como su director ejecutivo. También ha trabajado como scout para los Rays de Tampa Bay y fue parte del equipo campeón de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013. Además, formó parte del equipo nacional que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Para mí es un honor tenerte y bienvenido, José, como te decía al principio. Muchas gracias por la invitación y un placer para mí compartir contigo y con tu público disponible para pasar un buen rato aquí hablando de béisbol y de números. Exactamente. Fíjate que sabermetría, ese término que está muy de moda ahora en los ambientes de béisbol, mucha gente no sabe de dónde viene el término sabermetría. Creen que tiene que ver con saber o con forma. Y cuando yo descubrí el origen del término, era un término muy al estilo o sea, como funciona en Estados Unidos, que usa muchos acrónimos, que es a partir de las métricas que hacía la sociedad de cronistas de béisbol, de estadísticos de béisbol. Y por eso es que en inglés es sabermetrics. Y bueno, Correcto. nosotros lo traducimos a la sabermetría. Cuéntame, en el béisbol local, y puedes usar el equipo donde tú trabajas, en los Leones del Escogido, ¿cómo ha sido la incorporación y la creación de ese primer departamento de analítica de datos y de sabermetría dentro del equipo y cuál fue el impacto? Sí, cuando yo llego al Escogido, yo vengo de los medios de comunicación, que es donde yo primero entro en contacto con el deporte. Yo empecé bien jovencito a trabajar radio y televisión y uno de los temas que asumí fue el tema estadístico en el juego. Entonces, tenía la posibilidad de estar en varios medios, escribir para la página de la liga una columna que se llamaba Saber Métrico, para hablar de sabermetría. En ese momento estábamos en pañales, donde solamente podíamos, a nivel estadístico, recoger los eventos después de que pasaban, porque esa es la primera generación de la analítica. Es lo que depende de lo que sucede en el juego una vez ya aconteció. Entonces, cómo eso
impacta el resultado. Siempre el béisbol ha sido un deporte de estadísticas, pero digamos que en esa primera generación de las estadísticas avanzadas, hablamos de cosas como promedio de envasarse, para separarlo del promedio de bateo, que es una estadística todavía más joven, más vieja, perdón, y más sencilla. Exacto. Y empezamos a usar otras estadísticas, el OPS, que suma el promedio de envasarse, con el slugging, que es la cantidad de bases que tú recorres, para ir un poquito complejizando y dividiendo un poco un jugador de otro. Cuando yo llego al escogido, la manera que nosotros teníamos de levantar la data era a través de aplicaciones sencillas de teléfonos celulares y de tablets. Eso ha cambiado un mundo porque ahora hemos llegado a otro punto que podemos hablar quizá un poquito más adelante, que son las métricas que están por debajo de las estadísticas. Por ejemplo, una métrica es la velocidad de salida de un batazo, que no necesariamente tiene que ver con la estadística que produce una vez llevado a cabo el fenómeno en el juego. Entonces, ya llegamos de las estadísticas, pasamos a las métricas, que tienen que ver con la habilidad atlética propia del jugador. Pero en ese momento no teníamos muchas métricas, sino estadísticas. Y lo que hicimos en el escogido fue usar las estadísticas de más última generación en ese momento, como por ejemplo el BABIP, que es el promedio de bateo de la pelota puesta en juego, que fue una de las primeras estadísticas predictivas que se hicieron, porque se llegó a una conclusión después de analizar durante mucho tiempo que esa es una estadística que después de cierta cantidad de turnos tiende a normalizarse. Entonces nosotros lo que hacíamos era, mira, vamos a ver cómo está el BABIP de los tipos, de los bateadores, para entonces poder tratar de predecir quién va a ser mejor en lo adelante, no solamente en lo que ha hecho. Y empezamos a llevar ese tipo de cosas a la mesa en la toma de decisiones. A mí me llamaron a partir de una columna que yo escribí, me dijeron, mira, ¿tú crees que esto se puede aplicar aquí en la liga? Y empezamos a hacer un poco, como dicen los norteamericanos, de touch and feel, como bueno, vamos a ver cuáles de estas estadísticas se pueden aplicar, cuáles no. Y claro está, de la mano de una persona con mucho conocimiento de béisbol, que era el gerente general del escogido en ese momento, Moisés Salou, que es un mentor importante para mí, que al principio, tú sabes, estuvo abierto a escuchar, pero nunca abandonó el conocimiento tradicional del juego, era algo que nosotros complementábamos. No es como que nosotros llegamos al escogido e impusimos un sistema estadístico, sino bueno, vamos a complementar lo que hay, vamos a fomentar la curiosidad de los dirigentes, de los coaches, del propio gerente general, y fuimos ahí desarrollando eso, y la verdad es que nos dio buenos resultados porque pudimos identificar en esos primeros años algunas ineficiencias de mercado, algunos tipos de jugadores que quizá otro equipo no le estaban prestando tanta atención. Pudimos hacer buenos trabajos de identificación de importados y el equipo obtuvo 2 campeonatos consecutivos en ese momento, la temporada 2011-2012 y la temporada 2012-2013. Y entonces a partir de ahí, pues otros equipos empezaron también a desarrollar su propia data, también en consonancia con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que los equipos se estaban abriendo más a la analítica. Sí, eso, dijiste algo que a mí me gusta mucho siempre referenciarlo en los años que tengo yo trabajando con el tema de datos, que es el tema del conocimiento, de ese conocimiento no articulable, es el conocimiento de sentido común. Y yo siempre hago el ejemplo, de hecho, hubo un capítulo que estuvimos hablando sobre el tema del manejo del conocimiento. Y yo siempre decía que hay cierto conocimiento que por más que intentemos eh, eh, operacionalizarlo en números con todo esto, es un conocimiento que no vas a poderlo hacer. Por ejemplo, cuando el bateador está en un slump y él cree que porque se ponga el interior al revés va a salir del slump y de repente lo logra, ese conocimiento, ese know-how que tiene el bateador, por más números que se recopilen, es bastante difícil llevarlo a un número, a operacionalizarlo, formalizarlo, es la mejor palabra. Pero también, esto vamos con la próxima pregunta, y tú mencionaste las métricas que están alrededor del juego. El fanático común, y yo me acuerdo en mi época de muchacho, yo sabía anotar, o sea, yo tenía cuadernito para anotar, no sé si te acuerdas, si alguna vez lo usaste, aquellos cuadernitos que se usaban para anotar todas las ocurrencias del juego y uno hacía las estadísticas manuales,
las estadísticas post, lo que tú dices, post juego, las ex post, pero me llamó mucho la atención esto que dices que ahora, y lo he estado viendo en varios documentales y varias informaciones que he estado leyendo, los sensores que ahora existen para medir desde la posición donde llega la pelota en el catcher para asegurarse que estamos usando, que la zona de strike ha sido respetada, hasta la que acabas de mencionar que me sorprendió muchísimo, es la velocidad de salida de la pelota del bate, una vez que es bateada, ¿no? Entonces, estas métricas, aparte de estas que nombraste, ¿qué otras actualmente se usan, han evolucionado en lo que tú has hecho de trabajo de analítica de datos con el escogido y en tu experiencia como scout? Sí, la verdad es que es una diferencia del cielo a la tierra. Tú sabes que cuando empezaron a llegar las herramientas tecnológicas al juego, es cuando se da la revolución de la métrica. Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo usábamos el radar puro y simple de, bueno, te tomo la velocidad. Y con esa velocidad, bueno, eso es una métrica que me permite a mí quizás decir, bueno, este pitcher está teniendo un aumento o una reducción de su velocidad y eso está impactando su rendimiento. Pero ahora, además de las estadísticas tradicionales y de las estadísticas de última generación, como algunas que te mencioné, y de sistemas estadísticos que hay en el béisbol, porque es que el béisbol es un sistema, es un entorno estadístico perfecto, dicen algunos, porque tú puedes aislar prácticamente todo lo que sucede, contrario al baloncesto o al fútbol, donde tú tienes Exacto. cosas que suceden en el juego que tú no las puedes medir objetivamente, o que se te dificulta medir objetivamente. En el béisbol. Cada evento deja digamos, una huella que puede ser rastreada. O sea, el pitcher se enfrenta al bateador, hay un batazo y ese batazo se puede aislar del próximo, porque es una secuencia de eventos individuales metidos dentro de un encuadre colectivo. Entonces Exactamente. eso ayuda mucho al béisbol. Por eso el béisbol es el deporte que más estadística tiene en el mundo. Pero lo que ha sucedido después es que al cambiar la tecnología, pues ahora en lugar de yo tener ese radar manual, entonces viene primero el TrackMan, que llega del golf, que es un radar que mide todo lo que hace la pelota. Entonces el radar te mide la extensión del pitcher, porque tiene el punto exacto donde el pitcher suelta la pelota, pero te mide el ángulo de brazo del pitcher, te mide la altura a la que el pitcher suelta la pelota, te mide las revoluciones por minuto de los picheos, te mide la velocidad de salida del batazo, te mide el ángulo de salida del batazo. Entonces, todo lo que hace la pelota, el TrackMan lo sigue y genera una métrica. Y esa métrica después sirve para el desarrollo, que es donde yo creo que más ha profundizado el uso de la estadística, porque ya no solo se queda en, bueno, voy a recoger lo que aconteció para saber quién es mejor pelotero. No, es que con la métrica que me producen en máquinas como el TrackMan o ahora la segunda generación, que es el StatCast, que ya no solamente sigue el movimiento de la pelota, sino que tiene un sistema de cámaras que sigue el movimiento de los jugadores en el terreno. Entonces Ok. ya además de yo saber dónde está la pelota, yo sé cuál es el tiempo de reacción del jugador, hacia dónde se dirige, qué tan lejos él estaba de la pelota para fildearla, cuál es el largo del swing del bateador o la velocidad del swing del bateador, que eran cosas que el TrackMan no podía medir. Pero ahora yo tomo esas métricas y yo se las paso al departamento de desarrollo, que es los coaches, los dirigentes, etcétera, que van, digamos, a transferir eso a un lenguaje donde el jugador lo puede entender y a tratar de alterar el proceso mediante el cual se da la estadística. Entonces pasamos de una primera generación donde la estadística me servía para saber quién es mejor, a una segunda generación donde la estadística me permite manipular un poco el proceso del jugador, darle información al jugador para hacerlo mejor. O sea que ya tenemos dos cosas diferentes y estamos en un momento donde cualquiera de nosotros, hay una página que se llama Baseball Savant, SAB corta ANT, que yo invito al que le escuche y le gusten los números, a que se meta Colocaremos el link aquí en la descripción del video. a que se meta ahí dentro, que ahí está toda la métrica de todos los jugadores de grandes ligas. Claro, para la liga de invierno todavía nosotros estamos a nivel de TrackMan, no tenemos StatCast
en la liga invernal, pero el Trackman nos ayuda muchísimo y nos ha ayudado muchísimo. El primer Trackman se instaló en el Estadio Quisqueya en el año 2015, lo instalamos nosotros y otros equipos lo han instalado y ya lo tienen 4 de los 5 estadios a pedido de Major League Baseball. Entonces, va caminando hacia allá y cada vez se levanta más data y data más granular y más compleja. Qué bueno. Fíjate que algo que dices del tema de que se está evolucionando a ver la reacción de los jugadores, todo esto, pero me llama la atención que ahora, recientemente este año, a nivel de grandes ligas, prohibieron que los cuadros los adaptaras de acuerdo a la estadística del béisbol, de la estadística recopilada del pelotero, ¿no? Y yo siempre he tenido la duda, o he tenido ese sinsabor respecto de la sabermetría, a pesar de que es algo que me gusta, que le quita el encanto al béisbol como juego. Y yo entiendo que el béisbol a la larga es un negocio que tiene que buscar que los equipos ganen, todo esto. Pero, por ejemplo, la polémica que hubo cuando los Astros de Houston, en teoría, o fue lo que se dijo, usaron videos para captar las señas del otro equipo y así lograr ganar la Serie Mundial. O, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho del béisbol y que ha venido en detrimento, aunque han rescatado ciertos peloteros, el robo de base. Porque la estadística decía que el robo de base no era eficiente, pero le quitabas esa emoción al juego de la picardía de peloteros, y disculpa que traiga peloteros venezolanos en esto, pero Luis Aparicio era un pelotero que una de sus características primordiales era que era un muy buen robador de base. Después, bueno, surgieron otros robadores de base, Ricky Henderson, que eran los grandes robadores de base y eso le daba una emoción al juego. Entonces, a veces yo siento que el uso de excesivo, no sé si excesivo, pero porque el béisbol, como dices tú, es un deporte que genera una cantidad de estadísticas de lo que los especialistas en estadística llaman eventos separados discretamente, lo que tú hablabas, un pelotero que batea en el primer inning no es lo mismo el mismo pelotero que está bateando en el noveno inning en una situación con 2 carreras, o sea, son eventos estadísticos totalmente separados y eso es una maravilla respecto del, del tema del béisbol. Pero entonces, digamos, ¿cómo la analítica en tu experiencia, esta recopilación de estadísticas ha cambiado la decisión en la gestión de los equipos, tanto la gestión administrativa como la gestión del manager? Porque tú hablabas de que, bueno, tú tenías un equipo que traducía estos números al lenguaje que tanto el pelotero o como el manager pudieran entender. ¿Qué decisiones que no comprometa, obviamente, que no venga el Licey a copiarse las decisiones que digan aquí, pero qué decisiones has encontrado que han podido cambiar a partir del uso de estadísticas? Sí, yo creo que el proceso completo ha cambiado en los últimos años. Sí estoy de acuerdo que en un momento determinado, y eso es lo que ha buscado Grandes Ligas, el juego se puso un poco monótono. Teníamos una gran cantidad de ponches, teníamos una gran cantidad de cuadrangulares y teníamos poca acción en juego. Grandes Ligas ha tratado de modificar eso, por eso se impone el reloj para tratar de acelerar un poco el pitcher y provocar situaciones en el juego. Ya no se pueden virar a la base tantas veces, eso ha provocado que aumenten los robos de base exponencialmente en los últimos 2 años, se han recuperado. Okay. Y el tema del chip para también provocar que los bateadores tengan un incentivo para buscar los huecos. Porque si tú te colocan todo el mundo del mismo lado y ese es el lado en el que tú tienes mayor fortaleza para batear, tú lo que vas a tratar es de dar un jonrón para batear la pelota por encima del chip donde ellos no la puedan encontrar. Entonces, cambiar un poco la estructura de incentivos. Al final, el béisbol ha tenido épocas y eras, y son cíclicas, con tecnología o sin tecnología. Normalmente el juego cambia. Hay épocas de picheo, hay épocas de bateo, hay épocas de correr, hay épocas de no correr. O sea, el mismo mercado digamos, se autorregula. Con el tema de las decisiones, sí, ha cambiado mucho. Hay mucha tecnología en los dugouts, hay iPads con información de los pitchers para el que la quiera. Hay mucho video, hay departamentos de analítica cada vez más grandes, pero sí sigue habiendo espacio para el film. Yo creo que
sobre todo en el béisbol de invierno, que son muestras cortas. Tú sabes que todas estas cosas estadísticas aplican mucho en muestras largas. A veces Exacto. uno trae aquí un importado, ponte tú que estuvo en Estados Unidos y tuvo tremendas métricas y le fue súper bien, pero el estado de forma de él en los primeros 10 juegos no es bueno y tú lo tienes que despedir. Exacto. Entonces, tú no puedes ser terco tampoco con la aplicación de la data, y ahí entonces entra mucho el feel. Principalmente yo te diría que donde nosotros le sacamos más provecho, sobre todo al principio, porque es que ahora todo el mundo tiene mucha información, era en el tema de los sorteos, de los drafts. Aquí en Ok. la Liga Dominicana tú tienes sorteos de novatos, y tienes sorteos también cuando vas a pasar a una segunda ronda, te A la lleva segunda y jugadores de, tercera de ronda, los exacto. equipos eliminados. Y Ujú. ahí a nosotros nos fue bastante bien con eso, porque teníamos quizá mayor acceso. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos Trackman, fuimos los primeros que tuvimos un sistema para recopilar videos y estadísticas que se llama BATS, que ahora todos los equipos lo tienen. Después fuimos los primeros que firmamos con una empresa extranjera que se llama Synergy, que tiene video y data, que trabaja mucho en baloncesto también. Ahora muchos equipos de aquí lo tienen. Entonces ya eso se empezó a poner un poco más, digamos, más segregado, y todo el mundo tiene acceso a la misma información, pero nosotros en un momento incluso eh, tratamos de desarrollar algún tipo de índice para los jugadores del sorteo. Tú tienes 250, 300 muchachos que van a un draft de novatos. Tú tienes que tratar de separarlo. Entonces nosotros tratamos de aislar cuáles eran las estadísticas que podían, digamos, predecir mejor. Corrimos un modelo hacia atrás de los jugadores que habían tenido éxito en el sorteo y que habían tenido impacto en la liga. Identificamos algunos parámetros comunes y a partir de ahí pues limpiábamos un poco la lista. Los que tenían esos parámetros iban un poquito más para arriba y entonces en eso nos enfocábamos en ese grupo, y nos fue relativamente bien con algunas selecciones que hicimos. O sea que eso es algo que lo hacemos nosotros y que lo hacen también los equipos de Grandes Ligas. Yo te puedo decir, sin entrar en detalle, que por ejemplo el equipo para el que yo trabajo, Tampa Bay, tiene un modelo de adquisición de jugadores Ok. que le genera a partir de toda la data consolidada un número, y todos los equipos lo tienen. Pero nosotros quizás le damos un poquito más de peso porque somos un equipo de mercado pequeño que usa mucho la data. Pero todos los equipos tienen ese modelo que le da un número y que pone un jugador de clase A en el mismo nivel de un jugador de triple A en base a sus estadísticas esperadas cuando ellos lleguen a Grandes Ligas, Claro. y la distancia donde está y cuántos años le queda de control y por cuánto dinero firmó en el bono. O sea, todo eso entra, y así es que se toman las decisiones. Claro, los reportes de los scouts, que es lo que yo hago porque yo no trabajo con data todos Ujú. los días, yo estoy afuera evaluando muchachos de 14 y 15 años que tengo que hacerle proyección física, que tengo que medirle el atleticismo. Eso va por fuera, digamos, de la estadística, pero se acompañan y se pesan las dos cosas, y al final le toca a quien esté en la silla de tomar la decisión, pues decidir por cuál de las dos se va más. De hecho, me respondiste la pregunta que te tenía. Era exactamente, yo me acuerdo cuando yo iba al béisbol de muchacho, empecé a ir al béisbol en mi natal Venezuela. Siempre recordaba a los scouts con su pistola y una libretica. Con la Sí, pistola y la libretica. Claro, el proceso de scouting tiene que haber evolucionado con los años y con lo que estás contando. Me imagino que tienes una cantidad de estadísticas, las estadísticas duras y esta estadística que me estás hablando, o esta información que me estás hablando de, lo dijiste ahorita, como que la medición física sí, la del, métrica que da StatCast o Trackman o cualquiera ajá, de no, esas pero son la que las... hablabas de como que la propia física del Uh-huh. prospecto peloteril. Entonces, yo entiendo, échanos tu experiencia, aunque ya adelantaste un poco, cuéntanos tu experiencia en el scouting, en los años que llevas de scout, cómo ha ido evolucionando el proceso de scout, incorporando todo este tema de la analítica de datos. Sí, mira, la realidad es que en el mercado internacional, sobre todo, cuando nosotros estamos viendo niños de 14, 15, 16 años, las estadísticas pasan a un segundo plano, y Ok, ahí sí entra el ojo del scout. ok, Mientras más cerca está el pelotero de Grandes Ligas, más data tiene y el scout pesa un poquito menos. Más ok, que nada cuando se scoutea a niveles altos, triple A, Grandes Ligas, tú lo que vas a buscar como scout es estado de forma en ese momento
y si hay algo nuevo que el jugador esté haciendo diferente a lo que su data ha reflejado, porque son seres humanos que cambian. Pero fuera de ahí, se enfoca más en la data. Ahora, cuando estamos viendo muchachos jóvenes, vamos a buscar los indicadores tradicionales del escauteo, digamos, un poquito más aplatanados ahora a la época moderna, pero se busca lo mismo. Desarrollo, digamos, posibilidad de desarrollo físico, proyección física, atleticismo, lo que se llama o se le denomina en escauteo el twitch, que es cómo responde la fibra muscular. Ok, Porque tú lo que quieres es no saber la métrica del jugador de hoy, te sirve poco. Es cómo tratar de predecir cómo ese jugador va a ser cuando llegue al tope de su madurez física. claro. Entonces ahí vamos a medir las herramientas, se usa todavía la escala 20-80 de cauteo, donde 20 es ninguna habilidad, 30 es una habilidad marginal, 40 es una habilidad por debajo del promedio, pero que puede tener valor en grandes ligas, 50 es promedio, 60 es sobre promedio y así sucesivamente hasta llegar a 80, que sería élite. Entonces, eso tú lo haces para cada una de las herramientas del jugador. Tú escribes tu reporte y lo que hacen los equipos hoy modernamente es que pesan eso contra la estadística. Y dependiendo de la orientación que tenga la persona que está sentada en la silla, que toma la decisión, ya sea el gerente general o en el caso de un jugador internacional, el director de escauteo internacional o amateur, si es en Estados Unidos, va a tomar la decisión en base a las dos. Y ahí viene el debate y se pesan las dos cosas. Pero el escauteo camina, digamos, en una dirección todavía independiente de la analítica para no contaminarla, tú sabes. Porque si yo voy, por ejemplo, a un juego con la cabeza llena de números a escautear, yo no voy a poder darle a mi equipo lo que ellos necesitan de mí, porque la data ya yo la tienen. Claro. Que ellos me están mandando un juego porque ellos quieren que yo complemente eso con las habilidades blandas del jugador, con la proyección física, con mi experiencia viendo peloteros de esa misma edad. Tú sabes cómo yo puedo pensar que ellos se van a desarrollar a futuro y todavía ahí sí hay espacio para esa parte que tú decías ahorita, bonita, bueno, estoy viendo un tipo en un estadio de la Liga de Verano de República Dominicana recién firmado. ¿A quién me recuerda? ¿Qué pelotero se me parece? ¿Cómo se Exacto. mueve? ¿Quién yo creo que puede llegar a ser? Tú sabes, entonces uno eventualmente se apoya un poco de la data. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un reporte, yo veo el plot, como se le dice, del trackman de un pitcher, pues yo no lo voy a ignorar por completo, pero yo no voy a escribir mi reporte con eso. Yo voy a escribir mi reporte primero por lo que yo vi, quizá yo voy a ver el trackman, bueno, para ver si estoy muy lejos, si algo que yo vi no es así, o sea, ese rompimiento no es lo que yo vi de la pelota. Y me voy a hacer preguntas y me voy a cuestionar, porque al final el trabajo del scout es tratar de entender el porqué y cómo eso se puede proyectar a futuro. Fíjate que algo que dices, y eso es una constante que usamos en nuestro trabajo con datos, es lo que yo siempre digo, los datos al final no sustituyen la toma de decisión, apoyan la toma de decisión, pero siempre tienes los gerentes, o en tu caso, los scouts están haciendo una forma de gerencia, de selección. A la larga también influye eso que llaman en inglés el gut instinct, el instinto del estómago, o lo que formalmente se le llama el conocimiento de lugar y circunstancia, Uh -huh. que es lo que, como decías, bueno, yo vi un pelotero, este pelotero que lo vi en la liga, se me parece a cómo se comportaba, no sé, entonces empieza a buscar peloteros similares en la misma edad, mira, se parece, no sé, vamos a pensar a Miguel Cabrera, se parece al swing de Miguel Cabrera, o es alguien, es un pelotero bajito, entonces se parece a Ronald Acuña Altuve. o al Tuve, que son bajitos, pero son cargados de potencia. Entonces, eso me parece bien interesante. Y finalmente, ya que nos estamos acercando al noveno inning Uh de -huh. este episodio, al contrario, ¿te ha pasado que tienes una estadística, la llevas al play de juego o una decisión
y resulta que la realidad te contraría la estadística. ¿Te ha pasado algún caso? Sí, Sí. Que sí probablemente sí, pasa, pero... pasa muchísimo. Y te decía ahorita el caso típico es el jugador importado, tú lo evalúas en base a su desempeño en Estados Unidos. Y tú tratas de proyectar, bueno, este tipo tuvo en AAA, este tipo tuvo en Grandes Ligas, es un tipo que hizo esto, esto y esto, tiene este y este perfil, encaja en lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, el escogido necesita un primera base de poder y yo voy y lo busco. Y siempre me acuerdo del caso de un tipo que después fue una estrella en Grandes Ligas, que se llama Jock Peterson, que Ok. estuvo con los Dodgers, incluso jugó en Venezuela un año con Cardenales de Lara y le fue bien, y al año siguiente venía de batear, de dar 40 honrones y robarse 40 bases en AAA. Wow. Hizo un 40-40 con los Dodgers y era el principal prospecto de los Dodgers. Y nosotros tuvimos que pelear con el Caribe entero para traernos a Joe Peterson. Era un año donde el material nativo de nosotros no estaba muy bien y traímos una cantidad importante de jugadores de posición extranjeros, quizá la mayor cantidad que hayamos traído, y el tipo estaba llamado a ser la estrella del equipo y no funcionó. Y hubo que rápidamente moverse. Y de ahí sacamos un aprendizaje también. Oye, estos tipos que son para el estadio donde nosotros jugamos, de poder, un estadio grande, donde es difícil dar jonrones, y aparte tipos que tienen una buena cantidad de ponches y una buena cantidad de base por bola, bueno, ese tipo probablemente, aunque funcione en Estados Unidos, aquí no funciona mucho, porque bueno, vienen los árbitros y comienzan a cantarle picheos cerca de la zona que ellos están acostumbrados a tomar y sean bolas, son strike, entonces eso obliga a que ellos tengan que expandir la zona de strike, entonces ahí la base por bola que él tenía, que eran buenas, ahora se convierten en ponche, entonces los batazos que son jonrones en la liga que él juega, como el estadio de nosotros la pelota no camina, bueno, pues entonces aquí son fly y son outs. Ok. Entonces ya tenemos un tipo con un perfil que tenemos que tratar de no traer tipo de ese perfil, independientemente de que le vaya bien en Estados Unidos. Entonces, son aprendizajes que tú vas haciendo, aproximaciones que tú haces con errores que vas cometiendo y cosas que no te salen como tú esperabas. Entonces, te puedo poner ese ejemplo, pero pasa mucho en el béisbol de invierno. Ya en el béisbol de Estados Unidos, normalmente lo que sucede es que tú tienes una muestra más larga, entonces lo que puede pasar es que tú proyectes que ese jugador se va a seguir haciendo mejor a futuro y haya algo dentro de sus características físicas que tú no estés evaluando necesariamente bien que se lo impida. Por ejemplo, tú crees que él va a seguir poniéndose mejor, pero ya es un tipo que tiene un cuerpo muy maduro y que está teniendo éxito a los 17, 18 años porque es más grande y más fuerte que todos los otros niños. Claro. Entonces, cuando él va a Estados Unidos, que comience a enfrentarse con gente de su mismo desarrollo físico, el suyo se estanca y entonces su rendimiento baja. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder para que tú, digamos, cuando estás evaluando desarrollo a largo plazo, cometas, digamos, errores de cálculo o simplemente el jugador cambia y tú quizás estabas correcto y simplemente no se da como tú quieres. Entonces, el juego tiene esa particularidad que te mantiene humilde porque tú te equivocas más de lo que aciertas, independientemente de lo mucho que tú te prepares y de lo bien que tú abordes las estadísticas. Tú sabes que esa frase que acabas de decir, yo creo que es la frase que más define el béisbol. El béisbol, un pelotero bueno es un pelotero que se equivoca más de lo que acierta, porque un pelotero que Uh batea 350 es que dejó de batear 650 veces -huh. Sí. y es un muy buen pelotero. Y qué bueno que tú en la gerencia lo asumes como parte de la filosofía del béisbol. El uso de la analítica me va a ayudar, pero yo sé que más son las veces que me voy a equivocar que las que voy a aceptar, aunque esta estadística me va a ayudar a que las que acierte las acierte muy bien. Sí, no, es un tema de aproximación. Yo creo que al final uno tiene que entender que no es infalible esto y que es un juego donde también el otro está haciendo su tarea, así mismo como También, tú, es una competencia, todo el mundo trata de estar al día y tú lo que tienes que tratar es de no estar de espalda a las estadísticas, pero tampoco creer que las estadísticas son todo. Yo creo que ahí viene el balance, viene el feel, viene la experiencia, viene la suerte que tiene, como dice un amigo mío, categoría histórica.
y viene los imponderables. Entonces eso es lo que hace que sea bonito el deporte y que el béisbol, a pesar de tener tantas estadísticas, sea uno de los deportes más difíciles de predecir, sobre todo cuando estamos hablando de muestras cortas. Ok. Bueno, José, para mí fue un placer, para mí, para la audiencia, un placer haber contado contigo. Como te dije al principio, el béisbol para mí es mi deporte favorito y entonces este episodio de Datos Sueltos lo he disfrutado muchísimo y contamos contigo en futuras entrevistas. Te agradezco la participación. Así es, estamos a la orden y un placer compartir contigo también. Y a nuestra audiencia, nuevamente, gracias por sintonizarnos hoy. Ante el micrófono, como siempre, aquí Osmel Brito y en la producción Vicky Martínez. Recuerden seguirnos en las redes sociales en @dataanalíticas y @Datos Sueltos Podcast, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast y Spotify. Hasta un próximo episodio.